Listo. Voy a compartir pantalla. L1, transformables a variables separables. Bueno, estábamos trabajando las transformables a variables separables y de transformables vimos un caso particular, ¿no? Que era de y de x igual a una expresión, bueno, a algo donde contenía x y y, pero por medio de una combinación lineal, que se podría repetir. Hicimos ejemplos. Eh, Hicimos dos ejemplos. Aquí solo está uno de esos dos ejemplos y también vimos otros tipos de transformables homogéneas que son transformables a variables separables, que son las homogéneas, ¿no? Entonces definimos función homogénea, definimos ecuación homogénea. Hicimos un ejemplo. Vimos las propiedades. Bueno, la muestra sí. Sí hicimos un ejemplo. Les decíamos que en la homogénea hacíamos la sustitución. Sí, que habían dos tipos de sustituciones. ¿Dónde están? Dos tipos de sustituciones. Teníamos las variables iniciales y a una de las dos le colocábamos una U. Sacábamos la derivada porque necesitábamos el diferencial y aquí siempre vamos a tener la derivada de un producto. Se hacía la sustitución y probábamos que efectivamente era de variables separables. En el proceso siempre hay que simplificar, siempre se simplifica antes de despejar, sí, de despejar las variables. Hicimos un ejemplito. Y estábamos viendo otro que es el caso de transformables a homogéneas. Entonces, en transformables a homogéneas solo íbamos a trabajar este caso de y de x igual a un cociente de combinaciones lineales. ¿Sí? Decíamos, si las constantes C1 y C2 son iguales a 0, pues ya es homogénea. Porque lo de arriba sería homogéneo de grado 1, lo de abajo homogéneo de grado 1, por lo tanto el cociente es homogéneo de grado 0. Entonces, ahí ya sería homogénea. ¿Sí? Si alguno de los dos es diferente de 0, pues podría pasar. Entonces uno analizaría si la combinación XY son múltiplos. Si son múltiplos, se puede hacer de variables separables. ¿Sí? Tomando como U esta expresión o esta expresión, cualquiera de las dos, y se vuelve variables separables. ¿Sí? Y el tercer caso es si alguna de las dos constantes es diferente de 0 para que no sea homogénea y que no sean múltiplos para que no sea transformable a variables separables de forma directa. Ahí fue donde quedamos. ¿Sí? Vamos a mirar ese caso. Entonces, que las constantes, le voy a mostrar el porqué de la sustitución que se utiliza acá. ¿Sí? No quiero dar simplemente la sustitución y ya. Les quiero mostrarles de dónde sale la sustitución. Entonces, que las constantes C1 y C2, que alguna de las dos sean diferentes de ceros, geométricamente indica que las rectas que representan estos señores al igualarlas a cero son rectas que no pasan por el origen. ¿Sí? Y también estamos diciendo que no son paralelas o que no son múltiplos. Si no son múltiplos, las rectas no son paralelas. Y si no son paralelas, tienen un punto de corte. Entonces voy a hacer aquí el dibujo de la situación. Entonces voy a representar el plano XY. Y el plano XY, sabemos que por lo menos una de las dos rectas no pasa por el origen. Voy a pintar ambas, no pasando por el origen. Y como no son paralelas, se cruzan en un punto. Este puede ser L1, L1, bueno, vamos a definir, bueno, ahorita defino las funciones. Y por aquí podríamos tener la otra recta. Esta la podríamos llamar L2. Podríamos decir que L1
por ejemplo, sale la combinación del numerador a su 1x más b sub 1y más c sub 1 igualado a 0. Y L sub 2 es igual a 2 sub 2x más b sub 2y más c sub 2 igual a 0. Bueno, entonces el inconveniente para que no sea homogénea es no homogénea porque las constantes c sub 1, c sub 2 es diferente de 0, lo cual implica que no pasa por el origen. Entonces aquí la solución es muy simple. Simplemente mueva el sistema de referencia y colóquelo en el origen, en el cruce de las dos rectas. Entonces, primero necesitamos la intersección de las dos rectas. Eso es importante para hacer la sustitución. Entonces, usted encuentra el corte de las dos rectas. Llamemos a este señor M y llamemos a este señor N. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es mover el origen al corte, a las coordenadas M, N. Llamémoslas, no, M, N no lo podemos llamar. U, V, por ejemplo. Entonces, en el plano U, V, las dos rectas pasan por el origen, lo cual quiere decir que las constantes C sub 1 y C sub 2 valen 0. Valen 0. Y si valen 0, entonces ya nos quedaría una ecuación homogénea. Entonces, lo único que hay que saber es cómo cambiar de sistema de referencia. Cómo pasamos del XY al U, V. Y eso es muy sencillo. Simplemente es con una sustitución. X no. U es simplemente X menos M. Entonces ahí trasladamos. Y V es Y menos N. Entonces, cuando X vale M, U vale 0. Estaríamos en la parte 0 de U. Y cuando Y vale N, V vale 0. Entonces, estamos en el origen del U, V. ¿Sí? Entonces, es simplemente esta es la sustitución que uno utiliza para transformarla, para hacer la transformación homogénea. Entonces, esa es la sustitución. Y con esa doble sustitución todo se arregla. Entonces, aparte de reemplazar las dos variables, pues necesitamos también los diferenciales. Entonces, acá derivamos implícitamente sin dependencia. ¿Sí? Y simplemente reemplazamos. Entonces, la ecuación original era de y de x igual a sub 1x más b sub 1y más c sub 1 sobre a sub 2x más b sub 2y más c sub 2. Al reemplazar, nos quedaría dv du y simplemente reemplazamos las x y las y. ¿Sí? ¿Quién es x? U más m. ¿Quién es y? V más n. ¿Sí? No voy a hacer el reemplazo total. Cuando usted reemplaza aquí, la idea es que C sub 1 y C sub 2, pues gráficamente vemos que se tienen que cancelar. Entonces, al final, cuando usted hace la sustitución, simplemente usted tiene que hacer lo siguiente. Donde está la X, escriba la U. Y donde está la Y, escriba la V. Y la constante, en teoría, desaparece. Y abajo pasa lo mismo. Donde está la X, coloque la U. Donde está la Y, coloque la V. Y la constante desaparece. Y entonces ya le queda una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Arriba es grado 1, abajo es grado 1, por lo tanto el cociente es grado 0. Es homogénea. ¿Sí? Que sea de grado 1 y grado 1 es importante, porque eso nos indica que cuando pasemos, cuando la transformemos a variables separables, podemos factorizar arriba una variable, abajo también, y la podemos simplificar. Entonces ya tenemos la homogénea.
Y siendo homogénea, la podemos transformar a variables separables. Simplemente tomaríamos nuestras dos variables nuevas, que son v y u, y a uno le agregamos otra variable, por ejemplo, una z. ¿A cuál? Se la voy a agregar al u, para que nos quede que v depende de u. Y haciendo esta sustitución, pasamos de homogénea a variables separables. Ese es el proceso. Entonces, para la sustitución necesitamos el corte de las dos rectas. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, supongamos que nos piden resolver de y de x igual a 2x menos y más 1 sobre x menos y más 2. ¿Sí? Entonces, a usted le dan una ecuación. Pues obviamente sabemos que se puede por este método, ¿no? Pero cuando usted le dan el ejercicio así por primera vez y no le están indicando el método, pues usted empieza a mirar qué tipo de ecuación tenemos, ¿no? Entonces usted empieza a analizar, oiga, esta ecuación es de variables separables. Y la respuesta es obvia, no. Si usted mira el numerador, por ejemplo, hay una resta de variables. Aquí no hay forma de factorizar para que nos queden términos, un factor en x y en otro en y. Entonces, variables separables, no. Transformable a variables separables por combinación lineal. Aquí tenemos combinación lineal. Pero si usted mira la combinación XY de arriba y la compara con XY de abajo, una no es múltiplo de la otra. ¿Sí? Entonces, 2x menos y x menos y no son múltiplos. O sea que por aquí tampoco. La ecuación es homogénea. Entonces aquí claramente para que sea homogénea tiene que ser de grado 0, ¿no? Entonces, esto es grado 1, constantes son grado 0, la suma de grados diferentes no es homogénea. Este señor, ni el numerador ni el denominador son homogéneas, por lo tanto no es homogénea. ¿Sí? Y es un análisis que uno le puede hacer rápidamente. Pero esta sí no tiene pierde. Entonces, transformable homogénea. Tenemos un cociente de expresiones lineales. La respuesta es sí. Entonces, por ahí se puede hacer el ejercicio. ¿Sí? A esa luego le podemos incluir otra opción. Entonces luego podríamos preguntarnos, oiga, ¿esa ecuación diferencial es exacta? ¿Sí? Las exactas también las vamos a ver hoy. Bueno, entonces por aquí se puede. Entonces lo primero sería encontrar el corte de las dos rectas. L sub 1 podría ser la de arriba, que es 2x menos y más 1 igual a 0. Y L sub 2 es x menos y más 2 igual a 0. Y vamos a encontrar el corte. Entonces aquí lo que tenemos es un hermoso sistema de 2 por 2. ¿Cómo se puede solucionar? Podemos hacer eliminación. Podemos hacer igualación. Podemos hacer sustitución. ¿Sí? Podemos calcularla con una calculadora. ¿Sí? Cualquiera. Esa está muy sencilla, esa la podemos hacer a mano. Vamos a hacer eliminación, por ejemplo. Entonces, si hacemos la resta, la variable y desaparece. Entonces, por ejemplo, a la ecuación 1 le podemos restar la ecuación 2. Si a 1 le restamos 2, nos quedaría x
menos y desaparecen. A 1 le restamos 2, nos da menos 1, igual a 0. Y aquí nos da que x vale 1. Y ese x igual a 1 se reemplaza en cualquiera, por ejemplo en 2, que está como más simple. Si reemplazamos en 2, nos quedaría 1 menos y más 2 igual a 0. Y aquí, despejando la y vale 3. Entonces ya tenemos el punto de intersección. Y ya con el punto de intersección podemos hacer la sustitución. U es igual a X menos el corte. Y V es igual a Y menos el corte. Sacamos los diferenciales. dV es igual a dx. dV es igual a dy. Y simplemente reemplazamos. ¿Sí? Voy a hacer una vez el reemplace. No, voy a escribirla completa. A traer la ecuación. Y aquí nos quedaría dv, du. Y uno la podría hacer de una vez completa. O sea, omitiendo pasos. Donde está la x escribimos u, donde está la y escribimos v. La constante desaparece. ¿Sí? Aunque a veces es bueno verificar, ¿no? A veces uno se salta el paso de reemplazar por completo y puede ser que la intersección haya quedado mal, ¿no? Entonces, a veces es bueno hacer el reemplace total. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí un momentico. Si fuésemos hecho el reemplace total, nos quedaría 2x. ¿Y quién es x? X es u más 1. Menos y. ¿Quién es y? Y es v más 3. Más 1. Y abajo nos quedaría x, es decir, u más 1, menos v, que sería, menos y, que sería v más 3, más 2. Y acá si uno distribuye, pues llega a lo de arriba. ¿Sí? 2u menos v. Y constantes, aquí tenemos 2 menos 3 más 1. Efectivamente 0. Y abajo nos quedaría 1 menos 3 y 2, que efectivamente es 0. ¿Sí? Entonces, a veces es bueno hacer todo el proceso para verificar que le quedó bien la intersección de las dos rectas. ¿Sí? Aquí lo voy a omitir. ¿Sí? Digamos que me tengo fe. Entonces, estoy seguro que me quedó bien. Entonces me puedo saltar ese paso. Repito, es bueno hacerlo, ¿no? Listo. Tenga presente, ya con esa sustitución, la que nos quedó es homogénea. A veces uno empieza a hacer procedimientos y se le olvida para dónde va. Esta ya es homogénea. ¿Sí? Entonces, si a uno se le olvida, empieza a hacer muchas cosas. No trata de separar de una vez las variables. Se le olvida que esta no es de variables separables todavía. Toca transformarla a variables separables. Entonces, vamos a hacer ahora la sustitución para llevar las variables separables. ¿Sí? Las nuevas variables son v y u. Y a una de las dos le agregamos una variable de más que podría ser la z. ¿A quién? A la u. Listo. Y con esta sustitución ya sabemos que nos queda de variables separables. Entonces necesitamos la derivada de v con respecto a u. Entonces derivamos implícitamente con respecto a u. La derivada de v con respecto a u. Y aquí tenemos un producto, que sería la derivada del primero, la derivada de z con respecto a u, por el segundo sin derivar. Bueno, voy a colocar el segundo del primero, que se ve más bonito, la variable y luego la derivada.
más el primero sin derivar por la derivada de u con respecto a u, o sea, 1. Listo. Ahí está la sustitución. Y reemplazamos. ¿Sí? Esta parte es muy mecánica. Entonces recuerden que cuando se pasa de homogénea a variables separables, hay que simplificar primero. Entonces, de u de b, de v de u es u de z de u más z. Y al otro lado de la igualdad nos quedaría 2u menos v, zu, sobre u menos v. ¿Sí? Hay que simplificar. Entonces acá arriba del numerador podemos sacar u y abajo también podemos sacar u. Simplificamos y ahora sí vamos a separar. El más z que está por ahí suelto lo pasamos al otro lado. ¿Sí? Y al lado derecho nos quedó un término que depende exclusivamente de z. Hay que hacer primero la operación para saber cuál es el numerador y el denominador. Nos quedaría 2 menos z más z al cuadrado sobre 1 menos z. Y podemos hacer operaciones. Creo que aquí alcanza. Bueno, voy a organizarlo de una vez, de mayor a menor. Z al cuadrado menos 2z más 2. Y abajo nos queda 1 menos z. Podríamos sacar el z, el menos que diga de factor común, para que abajo nos quede las variables también, nos quede la variable positiva. Le voy a dejar un menos afuera. Ya teniendo numerador y denominador, ya podemos hacer la separación. Entonces, z que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría z menos 1 y lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? El de u pasaría al lado derecho a multiplicar y el u que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Recuerden que cuando uno pasa de homogéneas a variables separables siempre le va a quedar derivada de la variable sobre la variable. Una fácil de hacer y la otra para trabajar. Profe, faltó el menos. Ah, y el menos. Gracias. Integramos, integramos. Aquí una vez nos quedaría menos 1 más c. Y la que hay que trabajar es la del lado izquierdo. Entonces, por lo general en el lado izquierdo, ¿qué quedaría? Por lo general en estos ejercicios debe quedar una ecuación que se hace, puede ser por fracciones parciales, ¿sí? Eso sería lo general. O si no, bueno, la que no falla sería por sustitución trigonométrica completando cuadrados. Profe, la derecha no sería menos logaritmo natural. Ah, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, por lo general, esta del lado izquierdo siempre se haría por sustitución trigonométrica completando cuadrados. A veces uno está de buenas y se puede hacer por fracciones parciales. A veces. Siempre y cuando usted pueda factorizar el denominador. Y a veces uno está, pero muy de buenas, que se puede por sustitución simple. Porque uno siempre que tiene un cociente, lo primero que mira hacia arriba está la derivada de abajo o un múltiplo. Y la derivada de abajo es 2z menos 2. Usted puede sacar el 2 como factor común y queda z menos 1. Entonces, a esta se puede por sustitución simple. Eso es estar muy de buenas. ¿Sí? Entonces, bueno, una letra. Utilizar una T. Y entonces el de T es, de una vez factorizo el 2, z menos 1 de z.
De ahí está. El 2 pasa a dividir. Y entonces nos va quedando que la integral de z menos 1 sobre z al cuadrado menos 2z más 2 de z se puede escribir como un medio de la integral del dt sobre t. Bueno, voy a poner la c, aunque no es necesario. Listo. Y nos devolvemos. Reemplazando, entonces al lado izquierdo nos dio un medio del logaritmo del valor absoluto de t, es decir, de z al cuadrado menos 2z más 2, sin la c. Y al otro lado, menos logaritmo natural del valor absoluto de u, ahora sí más c. Y lo único que falta es devolvernos a la variable original. Bueno, no es lo único, todavía falta mirar una cosa. Y nos devolvemos. Entonces, ¿quién era z? Z, ¿de dónde nació z? De la sustitución. Z es v sobre u. Z es v sobre u. ¿Y quién es v y quién es u? V era y menos 3 y u era x menos 1. Entonces, reemplazando nos queda un medio del logaritmo natural del valor absoluto de y menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado menos 2 y menos 3 sobre x menos 1 más 2 igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más la c. ¿Listo? Esa sería la solución. Ahora, lo que hay que analizar es que en ese procedimiento hay que mirar si en algún momento se derivó por la variable dependiente. La variable dependiente cambió bastante de letra. ¿Sí? Primero era y. Primero se llamaba y. Ojo, no vayan a mirar este caso, ¿no? Esto ya venía desde el inicio del ejercicio. Nosotros no hicimos la división. Este ya estaba ahí. Aquí no hay nada que analizar. Se hizo la sustitución. De aquí pasamos acá. Sigue estando esta misma división. Entonces no hay nada que analizar. Luego se hizo esta sustitución. Se reemplazó, se simplificó. Y aquí nosotros hicimos división. Este señor lo pasamos a dividir. Ese lo hicimos nosotros. ¿Sí? Y en el z está la variable dependiente, porque z depende de v y de u. Y v tiene que ver con y. Entonces toca, esto es válido siempre y cuando este señor sea diferente de 0. Aunque aquí también se dividió por la u. Claro que la u está definido simplemente es con x, ¿no? U tiene que ver solo con x. Entonces ahí no hay nada que mirar. Entonces, todo lo que se hizo acá es válido siempre y cuando z al cuadrado menos 2z más 2 sea diferente de 0. Y tocaría analizar el caso donde es igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría si z al cuadrado menos 2z más 2 es igual a 0? Entonces, lo que hay que preguntarse es si es solución. Antes de mirar eso, pues esta ecuación que es de grado 2 se puede pasar a dos ecuaciones lineales siempre y cuando tenga raíces. Es lo que vamos a buscar son las raíces. ¿Sí? Eso se puede con la calculadora. 1 menos 2 y 2. La calculadora dice que las raíces son complejas. Z es igual a 1 más o menos, sí. Entonces, si lo escribimos con X y Y, pues nos va a quedar con X y Y igual a 1 más o menos, sí. ¿Sí? Pero a fin de cuentas van a ser complejas. Entonces no necesito ni pasarlo a X y Y. Porque nosotros solo estamos trabajando con valores reales.
a menos que estuviéramos en un curso de ecuaciones diferenciales con variables complejas. Sí, eso sería bonito. Ecuaciones diferenciales complejas. Bueno, entonces aquí no hay nada que analizar, Profe, ¿por qué es que no se tiene en cuenta la U? porque la u depende solo de x. La variable independiente. Eso solo nos serviría de pronto para un problema del valor inicial. ¿Sí? En ese caso, maestre, u tiene que ser diferente de 0. ¿Y quién era u? U era x menos 1. O sea que x tiene que ser diferente de 1. Entonces, si usted está buscando un problema del valor inicial, todo le sirve siempre y cuando sea un intervalo que no contenga el número 1. Me imagino que sería de 1 sin tomar hasta más infinito. Ahí es donde estaríamos buscando de pronto la solución al problema del valor inicial. O a menos que la condición inicial, no sé, sea para un valor de x menor a 1. Entonces, ahí estaríamos trabajando de pronto en un intervalo desde menos infinito hasta 1 sin tomar. Todo depende de la condición donde se la coloquen a 1. Si antes de 1 o después de 1. Entonces ahí uno define el intervalo de definición. Listo. Y ahí terminamos ese ejercicio. ¿Sí? Es bueno cuando ustedes van a hacer los ejercicios que tengan en cuenta el proceso, ¿no? Entonces, ¿es de variables separables? ¿Sí o no? ¿Es transformable por expresión lineal? ¿Sí o no? ¿Es homogénea? ¿Sí o no? ¿Es transformable a homogénea por cociente de expresiones lineales? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué sustitución se hace? ¿Cómo van los pasos? ¿Sí? Toda esa parte es muy mecánica y muy sencilla de acordarse uno de los pasos a seguir. Y lo importante es no olvidar recoger por ahí las soluciones que uno va dejando en el camino. Bueno, mira cuántas páginas van acá. 12. Bueno, pensando en crear el PDF para poder subirlo. Entre más cortico, más fácil me queda subirlo. Entonces, hasta ahí llegan las de variables separables y sus transformables. Entonces, vamos a empezar, voy a escribirlas en otras notas mejor. La siguiente parte. Entonces, ahora la... Bueno, y también creo que alcanzamos a ver un poquito de sus transformables. Bueno, en sí la teoría de las exactas es muy simple. Como siempre aquí el problema es cuando usted la va a resolver la hora de las integrales. Entonces vamos a colocar la definición. Para la definición vamos a escribir la ecuación por medio de diferenciales. Entonces vamos a decir que una ecuación de la forma m xy de x más n xy de y igual a 0. ¿Sí? Toca llevarle esa forma. Toca saber quién es m y quién es n. Es exacta si existe una función de dos variables tal que el diferencial total de f de xy igual a c
Eso al fin de cuentas, usted lo puede interpretar como una curva de nivel, ¿no? Curva de nivel. Entonces, el diferencial total de ese señor, de esa curva de nivel, nos da la ecuación diferencial. Bueno, en realidad no es solo una curva de nivel, ¿no? Eso es una familia de curvas de nivel, porque dependen del parámetro C. Entonces, cada vez que leemos un valor a C, vamos a tener una curva de nivel particular. Entonces, ahí lo que quiere decir es que la ecuación diferencial nace de esa curva de nivel. Y lo del diferencial total, les recuerdo cómo era el proceso del diferencial total. Entonces, para el diferencial total, usted toma la función y simplemente escribe el diferencial de f es simplemente derive la función con respecto a x, agréguele dx, derívela parcialmente con respecto a y agréguele y. Eso es por el lado izquierdo. Y el lado derecho tenemos una constante. Y la derivada de cualquier constante o el diferencial de cualquier constante es 0. Y en teoría, cuando usted hace el diferencial total, lo que tiene es la ecuación diferencial. Entonces, este señor está haciendo el papel de m. Y este señor está haciendo el papel de n. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, si estas dos cosas ocurren, es porque la ecuación es exacta. Eso es lo que usted tiene que probar. Bueno, el problema es quién es f. Bueno, si usted encuentra quién es f, pues ya encontró la solución, porque la solución es nuestra curva de nivel. Porque de aquí es donde proviene la ecuación. Esta sería la solución. Entonces, aquí todos los esfuerzos es, primero, cómo identificar que la ecuación es exacta. Y lo otro, cómo encontrar la función f. ¿Sí? Pero antes de eso quiero colocar un ejemplito. Obviamente para este primer ejemplo, pues voy a hacer trampa. Voy a empezar de la función f. O sea, voy a empezar de la solución. ¿Sí? Y la borro rápidamente. Creo que la voy a escribir aquí abajo y borramos. Entonces quiero colocar aquí una función, algo bonito, sencillo. X al cuadrado por e a la x más y por seno de y. Así sencillita. ¿Sí? De esta función, la derivada con respecto a x, entonces x aparece en estos dos productos, bueno, en el primer producto, y seno de y sería un escalar, ¿no? Entonces vamos a hacer la derivada del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la interna, que sería 1, listo. Y este señor queda multiplicado por el escalar seno de y. Y la otra sí está más fácil aún porque y, no mentira, y también aparece dos veces. Tenemos un producto y ahora el escalar es x. Nos queda x al cuadrado y nos quedaría derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Le quiero agregar otras cositas por ahí. Agregar algo más a la función. Le voy a agregar un x y le quiero agregar un y al cubo.
por ejemplo. Pues, agregándole ese señor, pues la derivada lo único que cambia es que aquí ahora queda un más 1 y abajo queda más 3y al cuadrado. ¿Sí? Quería agregarle un poquito más para explicar todo con este ejemplo. Bueno, con eso ya vamos a armar la ecuación. Entonces, derivada parcial con respecto a x es m. Entonces voy a escribir aquí ejemplo. ¿Sí? En la derivada parcial con respecto a y, ¿por qué quedó x al cuadrado afuera? Porque en ese producto x al cuadrado sería un escalar. Y cuando uno deriva, pues el escalar sobrevive la derivada, ¿no? Propiedad del escalar. Entonces queda el escalar x al cuadrado y pase a derivar el producto. Ah, ya, no, es que estaba mirando la derivada parcial con respecto a x. Ya, profe, ya. Listo. Bueno, pues ya con eso podemos armar nuestra ecuación. Ahora sí el ejemplo. Ejemplo, la ecuación diferencial, esta quedó larga, 2x, muy larga, a la x más y. Es más, de ahí podríamos, de la primera parte, podríamos sacar la exponencial primero. Acá el factor común. Nos quedaría 2x más x al cuadrado, que multiplica a e a la x más y, que multiplica a seno de y, más 1, le agrego dx, y a la otra derivada le agregamos dy. Y en la otra también podemos factorizar nuevamente el e a la x más y. Nos quedaría x al cuadrado, e a la x más y, factor de seno de y, más coseno de x, más 3y al cuadrado. No muy largo. Como que exageré con este ejemplo. Ahora sí lo veo como complicado poder explicar todo con un ejercicio tan largo. ¿Sí? La idea del ejemplo era que un término quedara más simple que el otro. El m o el n. Pero en realidad yo los veo casi igual de largos. Entonces, ejemplo, esta ecuación es exacta. ¿Sí? Es exacta ya que proviene de, y ahí ya tenemos la función. Ahora podríamos dejar todo de una vez. Donde estas derivadas, por un lado nos está dando m y la otra nos está dando n. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo. Pues obviamente hicimos trampa porque empecé desde la solución, desde f. Uno por lo general cuando le dan un ejercicio, pues la idea es encontrar f, que es la solución. Entonces simplemente tomamos f, la igualamos a c y tenemos la solución. ¿Sí? Entonces quiero escribir aquí la solución. Solución sería la función f igualado a c. Esa sería la solución. ¿Sí? Por ahí a veces le salen a unos ejercicios de identifique el tipo de ecuación. Las exactas son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque se caracterizan por ser ecuaciones que usted las mira y dice, oiga, esto se ve muy feo. ¿Sí? Está muy largo, tiene muchas expresiones. Se ve complicado de resolver. Usted dice, no, debe ser exacta.
Es como cuando uno está haciendo técnicas de integración y ve una integral que tiene un producto todo raro. Entonces usted dice, eso debe ser por partes. Y sí, por lo general sería por partes. Entonces, este es el análogo para ecuaciones diferenciales. Usted ve esto como feo y dice, no, esto es exacta. Y si no es exacta, es transformable exacta. Una de las dos. ¿Sí? Es lo que uno pensaría. Bueno, ahí está el ejemplito. Y está la solución. Ya hicimos todo el ejercicio. Pero entonces, uno le nace la pregunta. Aquí fue porque hicimos trampa. Partimos de F, pero por lo general uno parte de la ecuación y le dicen, oiga, resuelva la ecuación. Y aquí parte el ejercicio. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo pruebo que en realidad la ecuación es exacta? Y lo segundo que uno se pregunta es, ¿cómo hallo para encontrar la función f? Serían las preguntas naturales. ¿Sí? ¿Cómo se halla la función? Que prácticamente es la solución, ¿no? Simplemente se iguala a c y ya tenemos la solución. Bueno, las respuestas son muy sencillas. Respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo identificar que la ecuación diferencial es exacta? Bueno, eso se hace con un resultado que uno vio en cálculo multivariable. ¿Sí? No me quiero extender tanto. La idea es que si la función es exacta, pues existe la función f, ¿no? Entonces voy a partir del hecho que existe f. Entonces, si tenemos la función f, la dinámica es que tomamos f, la derivamos con respecto a x, y eso nos tiene que dar m. Y si la derivamos parcialmente con respecto a y, eso nos da n. Ahora, cada una de esas expresiones la voy a volver a derivar. En la primera, ahora voy a derivar con respecto a y, para tener la segunda derivada cruzada, que sería de la primera derivada de m con respecto a y. Y en la otra, vamos a derivar por segunda vez ahora con respecto a x. Eso nos daría n de x. ¿Sí? En cálculo multivariable le enseñan que cuando las dos derivadas cruzadas son iguales, la función cumple muchas propiedades, bastantes. Entonces, esto es lo que debe pasar acá. F de xy nos tiene que dar igual a f de yx. Las segundas derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Entonces, con eso se cumplen bastantes propiedades de continuidad. Entonces, la función es continua en una vecindad y aparte de ser continua es una curva suave. Y aparte de ser suave, bueno, tiene demasiadas propiedades. ¿Sí? Creo que tiene hasta propiedades medicinales. Entonces, esta sería la condición. Aunque esa condición así no nos sirve porque esa condición está para la función f. Y en teoría la función f no la tenemos. Ah, pero sí empezamos con m y n. Entonces, decir esto es lo mismo que decir que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Eso sí lo podemos verificar. Esta sería la condición. De pronto, ¿quién quita que ustedes fueran trabajado estos ejercicios en cálculo multivariable? Si estuvieron de buenas y alcanzaron a llegar hasta campos conservativos. Entonces, esa es la condición para que un campo sea conservativo. Entonces, si llegaron hasta ahí, prácticamente ya saben cómo encontrar la función f. ¿Sí? La condición, simplemente tenga en cuenta quién es m. M es el término que acompaña al de x. ¿Sería con respecto a quién? Con respecto a y. ¿Y quién es n? El término que acompaña al de y. ¿Sería con respecto a quién? Con respecto a x. Si esa igualdad se cumple, entonces la ecuación es exacta.
A veces uno ni siquiera se va por este lado para probar que es exacta. Uno a veces simplemente arranca de la buena fe y dice, sí, esta ecuación debe ser exacta. Y arranque una vez a encontrar la función f. Si usted encuentra la función f, es porque es exacta. Esa es otra forma, ¿no? Suponga que es exacta y halle la función f. Y con eso se ahorra el paso de verificar. El problema es que qué tal la ecuación no sea exacta. Y si no es exacta, el proceso que usted hizo para encontrar la función f simplemente fue una pérdida de tiempo, porque no era exacta. ¿Sí? Pero eso también es bueno, porque a veces la verificación es muy larga. Como por ejemplo, yo creo que esta verificación es larga. Imagínense, tenemos que tomar a m y derivarlo con respecto a y. Esto sale larguísimo. Y n toca derivarlo con respecto a x. Esto también sale larguísimo. ¿Sí? Entonces, aquí la verificación sí está muy larga. Pero la podríamos hacer como ejemplo. Vamos a ver cómo nos va con ese término tan largo. Verifiquemos que, y aquí está nuestra pequeña ecuación. Es exacta. ¿Sí? Lo primero que usted tiene que hacer es identificar quién es M y quién es N. Ojo, este ejercicio ya está listo para que usted empiece a trabajar. ¿Sí? A veces le pueden colocar a uno lo que ustedes llaman cascarita. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño cambio. Aquí dice más. Supongamos que en realidad fuera un menos. Entonces, a veces uno dice, ah, bueno, aquí está M y aquí está el N y no tienen en cuenta el menos. El menos hace parte del N. Entonces, no, cuando derive no le va a quedar igual. ¿En qué cambia? El signo. Dice, ah, no era exacta. No, sí era exacta. Lo que pasa es que usted no consideró el signo. Ese señor también hace parte del N. Porque en la teoría dice M de X más N de Y. No dice menos. El menos hace parte del N. Entonces, ojo con el signo. ¿Sí? Porque a veces viene esta misma ecuación, pero esta parte del de X viene al lado izquierdo y la parte del de Y se la colocan al lado derecho. ¿Sí? Cuando usted lo pasa, cambia el signo y entonces tiene que tener en cuenta el signo. Bueno, ahora sí, vamos a verificar que es exacta. Identificamos primero M, identificamos primero N. Ya sabiendo quién es cada quien, pues ahora sí podemos hacer las derivadas. Entonces vamos a hacer la derivada de M con respecto a Y. Bueno, en el primer producto Y solo salen dos factores. 2x más x al cuadrado sería un escalar. Entonces ahí tenemos nuestro escalar. Y Y aparece en la exponencial y en la trigonométrica. Entonces derivada del primero, bueno, buenas que las derivadas están sencillas. Y a la x más y. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del 1 que vale 0. Listo. Sí, parece que no va a ser traumático. Y la derivada de n con respecto a x. Oiga, yo aquí le puse un coseno de x, pero era coseno de y, ¿no? Primero. Coseno de y. Yo le puse un x y era un y. Coseno de y. Listo. Derivar con respecto a x. Seno de y más coseno de y sería un escalar. Eso lo dejamos ahí quietico. Entonces voy a derivar el producto. Derivada de x, 2x
derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y eso queda multiplicado por nuestro escalar, que es seno de y más coseno de y. Y afuera tenemos 3y al cuadrado, que la derivada vale 0. Ahí está. Muestra a ver si se ve la... Ah, no, sí, la igualdad está muy fácil de ver. Simplemente al primero hay que factorizar la exponencial y ya nos quedó igual. Entonces, arriba factorizando exponencial nos queda igualito al de abajo. Entonces, pregunta, ¿son iguales? Respuesta, sí. Bueno, no salió tan traumático. ¿Sí? Si las presiones son muy largas, pues por lo general las derivadas van a quedar larguísimas y de pronto toca hacer operaciones. Aquí no es mayor cosa. Aquí se ve a ojo que efectivamente sí son iguales. Listo. Ya sabemos que la ecuación es exacta. Ahora, segundo, ¿cómo se encuentra f? Es decir, ¿cómo se encuentra la solución? Para fxy. Bueno, esto también es sencillo. En los libros le enseñan a uno un método. Yo voy a enseñar otro que también uno lo encuentra en los libros, pero por lo general está como ejercicio. Entonces, para m vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a partir aquí un momentico de nuestra función del ejemplo. ¿Sí? Nosotros este ejercicio lo hicimos iniciando desde el ejemplo, ¿no? Desde f. Se hizo las derivadas y obtuvimos las expresiones m y n. ¿Sí? Entonces, si usted tiene f, deriva, ya tiene la ecuación. Si usted tiene la ecuación, ahora ¿cómo se devuelve? Pues integrando. ¿Sí? Cuando usted toma f y la deriva parcialmente con respecto a x, obtiene a m. Pues devuélvase. Tome m e intégrelo con respecto a x. En teoría, usted ya debería haber llegado a la función f. Pero en realidad todavía no llega. Ya le explico por qué. ¿Sí? Y cuando usted toma f y la deriva con respecto a y, tiene a n. ¿Cómo me devuelvo? Integren. Pero cuando usted integra, en teoría llegó a la función f. Pero en realidad no llega. ¿Sí? Y aquí se puede ver más o menos por qué. Mira, aquí está el m. Si usted integra esta parte, la integral de esta parte nos daría esta parte. ¿Sí? La integral de todo este producto. Este producto tiene algo en particular. Todo este producto es una parte combinada entre x y y. Todo esto es combinación x y. Y hay un término suelto. Que cuando usted lo integra, aparece la x. ¿Sí? Pero como usted está integrando con respecto a x, el que no aparece es el y al cubo. Ese señor, cuando usted derivó, se perdió. Y cuando usted integra, no aparece. Cuando usted integra, aparece una constante integración. Esta integral se diría que es una integral parcial. Usted integra parcialmente con respecto a x. Y entonces el y al cubo pasa a ser una constante. ¿Qué es una constante integración en las integrales parciales? Pues cualquier función que dependa de la otra variable. ¿Sí? Entonces este señor no se recupera. Y cuando usted parte del n, ¿sí? El n ¿cómo se consiguió? De f derivando con respecto a y. ¿Qué tenemos? Una parte combinada. De esta integral, de este producto, que es la parte combinada donde aparece x y y, vamos a tener esta. ¿Sí? Y por aquí, mira, hay un término suelto. Ese señor, la integral nos da y al cubo. ¿Sí? En teoría llegamos a f, pero no. ¿Por qué? Porque hay alguien que no se pudo recuperar, que fue la x. Ese señor se perdió en el proceso cuando usted derivó. Integrando, no lo recupera. ¿Sí? Aunque sí lo recuperó de esta integral. De esta integral que era con respecto a x, sí recuperó este señor, pero no a este. ¿Este dónde lo recupero? De la última integral. Entonces hay que hacer las dos integrales porque las integrales recuperan partes que se pierden. ¿Y cómo está constituida la función f? Pues la función f tiene una parte combinada xy más partes sueltas, donde las partes sueltas se recuperan cada una de una integral.
Esa sería la dinámica. Entonces, ahora sí vamos a explicarlo aquí teóricamente. Entonces, para f, ¿cómo es la función f? F de xy en forma teórica tiene una parte combinada. Voy a escribir con C. ¿Sí? Esta es la parte combinada. Y tiene unas partes sueltas, partes que dependen solo de una variable. Una puede ser con X y la otra con Y. ¿Sí? De ahí nace la función f. Entonces, usted toma f y hace la derivada con respecto a x. ¿Qué nos da? Nos da la derivada parcial de c, de la combinada, y nos da el h más el h' de x. ¿Sí? Como eso solo depende de x, pues lo puedo colocar con el prima. Pero el g se perdió. Y en teoría esto es m. ¿Sí? Cuando usted se devuelve, cuando usted integra, con respecto a x, ¿qué obtiene? Tiene la parte combinada, obtiene a h, pero no tiene más. La y se perdió. ¿Sí? Este señor no aparece, el g de y. Lo desconocemos. ¿Sí? ¿De dónde se recupera? Ah, de la otra integral. Entonces, cuando usted toma f y la deriva parcialmente con respecto a y, tienen la derivada parcial con respecto, bueno, la Profe, parte es h de x, ¿no? no, pero sí, esto es una x, hx. Aquí me quedó cortica. Entonces, parte combinada, nos queda, ¿qué más? El h' se perdió y nos quedó g' de y. Esto sería n. Y cuando usted trata de devolverse, obtiene la parte combinada y obtiene g de y. Pero lo que no alcanza a recuperar es el h de x. ¿Sí? Lo que le falta a una integral lo tiene la otra. Entonces, por eso hay que hacer las dos integrales. Y en realidad no es necesario hacer las dos integrales completas, porque si usted ya hizo una, ya hizo la mitad de la otra. Porque cada una comparte algo en común, la parte combinada. Entonces, con eso ya tenemos la función f. Entonces, ¿quién es f? Pues f simplemente sería la parte combinada más las partes sueltas que encuentra en cada integral. ¿Sí? Se iguala a c y aquí ya se tiene la solución. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Primero identifique m, identifique n y empiece por la integral más sencilla. Porque cuando usted haga la integral más sencilla, en realidad ya hizo la mitad de la otra integral. ¿Qué hizo? La parte combinada. Entonces, en realidad solo hay que hacer integral y media. Una completa y la otra simplemente la parte que no es combinada. Y eso le ahorra uno tiempo. ¿Sí? La podríamos hacer con el ejemplo, pero es que en el ejemplo muestra, a ver, este ejemplo está muy difícil. Porque no hay una parte que se vea como más simple que la otra. Ambas están como igual de complicadas para hacer la integral. Si integro este señor con respecto a y, ah no, este no es. Si integro este señor con respecto a y aparece aquí, y aparece aquí, y aparece en este producto. Y los productos pues se hacen como, pues por partes por lo general, a menos que pueda multiplicar. Y esto no se puede multiplicar, esto se hace por partes. Ah no, pero este integra es con respecto a x. X está aquí y aquí. Y aquí está la y. Y aquí aparece dos veces y, acá, y aparece aquí y aparece otro poquito aquí. Ah no, mentira, sí se puede hacer esta. De estos dos términos, me parece que más fácil
de integrar está este señor que este señor. Entonces sí nos serviría. Vamos a hacer el ejemplo con esta. Resolver. Entonces, ahí están las funciones. Lo primero, en teoría, es verificar que es exacta. Que eso ya lo hicimos. ¿Sí? A veces lo que le digo, ¿no? Usted mira esas cosas así y uno dice, no, esa es exacta. O si no es transformable exacta. Y se bota de una vez de pronto a solucionarla. Si encuentra la función f, sí, mire, era exacta porque ya encontré la función f. Y se ahorra uno este paso, ¿no? Pero el problema es si no es exacta. Si no es exacta, usted perdió el tiempo haciendo las integrales. Es siempre que gana tiempo por un lado, lo puede perder por otro. Bueno, y lo segundo es hacer las integrales. Entonces, empiece por la integral que sea más fácil. Y aquí la que está más fácil es con respecto a x. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí la sugerencia. ¿Sí? Voy a escribir más fácil en vez de menos complicada, ¿no? En que el lado positivo. Y en este caso sería m. ¿Sí? M está menos complicada que y, porque y tiene exponencial y trigonométrica. Aunque en realidad eso es fácil de hacer exponencial por trigonométrica. Eso se hace por partes y la primera también se hace por partes. Bueno, entonces vamos a empezar con m. M la veo como más fácil. ¿Sí? Bueno, quiero plasmar aquí que el m está más sencillo que el n. Entonces nos vamos a ir por m. Listo. ¿Sí? Seno de y es un escalar. Entonces simplemente nos centramos en la parte de las x, que es el polinomio y la exponencial. ¿Y cómo se hace integral de polinomio y exponencial? Por partes. ¿Sí? En esa me voy a centrar. Aquí es la integral de 1 que es x. Aquí es donde toca mirar todo. Y vamos a centrarnos en ese pedacito. Entonces derivamos e integramos. Derivamos e integramos. ¿Qué derivamos? El polinomio. E integramos la exponencial. Bueno, en realidad se puede hacer simplemente trabajando con una parte. Pero aquí lo voy a hacer completo. Entonces, derivada de 2x más x al cuadrado nos daría 2x. Volvemos a derivar y nos da 2. Y la derivada nos da 0. Listo, ahí termina. Y la integral de la exponencial con respecto a x, la misma. Listo, ahí para. Multiplicación en diagonal, signos intercalados, más, menos y más. ¿Sí? Ahí van a ver unos términos que se cancelan. Y entonces, la integral de este pedacito, de este producto, nos quedaría, todos tienen en común e a la x más y. Voy a sacar factor común e a la x más y. ¿Sí? Y nos quedaría simplemente la suma de los polinomios. Voy a escribirlo de mayor a menor, x al cuadrado más 2x menos 2x más 2x más 2 más 2.
Y aquí se pueden operar x más y, que multiplica a x al cuadrado, y lo demás se cancela, x al cuadrado. ¿Sí? Esa era la parte complicada. Ahora sí podemos escribir bien la integral. Entonces, la integral de m nos queda. Entonces, primera parte, que es la parte combinada, nos quedó x al cuadrado y a la x más y, multiplicado por el escalar, que sería seno de y, más la integral de 1, que es x. ¿Sí? ¿Salió fácil? Qué bonito el ejemplo. Por lo tanto, ya hicimos la mitad del trabajo de la otra. Y la otra, si fuéramos empezado por la otra sí era más compleja. Porque la combinación XY, repito, aparece con exponencial y aparece con dos trigonométricas. ¿Cuál sería aquí la idea para esta integral? Podríamos hacer lo mismo. ¿Sí? Pero usted llega hasta la segunda derivada en donde vuelve a tener las mismas trigonométricas. Y ahí para. Y entonces escribe la integral. Entonces la integral queda al lado izquierdo, queda al lado derecho, agrupa, despeja. ¿Sí? Un poquito más largo el proceso. Y aquí ya no tenemos que hacer mucho porque este producto es la parte combinada. Y si usted integra la parte combinada, ya tenemos el resultado. El resultado de la parte combinada es este producto. Entonces nos ahorramos esa integral. Entonces la integral de n es la parte combinada, que ya la hicimos, y solo me centro en las partes sueltas. ¿Y qué tenemos suelto por ahí? Y lo único que está suelto es 3y al cubo. Y la integral es y al cubo. ¿Sí? Entonces hay que hacer integral y media. Ya hicimos la integral y ahora viene la otra mitad. ¿Y listo? Y entonces simplemente tomamos parte combinada y le sumamos las partes sueltas y ahí estaría la función f. F, partes combinadas, más partes sueltas. Y la igualamos así. Y aquí tenemos la solución. ¿Sí? Error común. Me dicen que la solución es f igual a esto. No. Es la ecuación igualada a c. Esa es la solución. Y usted dice que la solución es esta, no. La solución no es esta función. Es esta ecuación. Y esta está la solución. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen en los libros a veces? Pues toman la función m, la integran con respecto a x. Cuando usted integra con respecto a x, aparece una función que depende de y, la cual no se conoce. ¿Qué se hace? Se toma el resultado y se deriva con respecto a y. Y luego se reemplaza por n y luego se integra con respecto a y. Entonces, al fin de cuentas, usted integró con respecto a x, derivó y volvió a integrar con respecto a y. Hizo la integral con respecto a x y con respecto a y aparte de eso hizo una derivada. Y tuvo que igualar unos términos por ahí. Entonces, muy largo. Entonces, simplemente tome m, intégrelo con respecto a x, n, intégrelo con respecto a y, empiece con la integral más fácil y ya, ahí ya está casi todo hecho. Una pequeña nota. Toda ecuación diferencial de variables separables es exacta. Entonces, las de variables separables eran exactas. Es decir, que solo hemos trabajado exactas y transformables a exactas. ¿Sí? Y eso se puede ver aquí muy sencillo, ¿no? Si usted tiene una ecuación de variables separables es porque usted pudo separar las variables, ¿no? Entonces, variables separables. Usted hace operaciones y separó las variables. Entonces le quedó aquí algo que depende de y al otro lado le queda algo que depende de x. Variables separables. ¿Sí? Si usted agrupa los dos términos, si pasamos todo, por ejemplo, a la izquierda, nos quedaría de esta forma.
identificamos m, que viene con todo y signo, identificamos n. Tomamos m y lo derivamos parcialmente con respecto a y. Pero como m solo depende de x, la derivada con respecto a y nos da 0. Y tomamos el n y lo derivamos con respecto a x. Y como n solo depende de y, la derivada vale 0. ¿Sí? Entonces las de variables separables son exactas. Entonces, solo hemos trabajado exactas y transformables a exactas. Bueno, transformable a variables separables. Esa sería la dinámica. Y hablando de transformables a exactas, ese sería el siguiente tema. Transformables a exactas, existe un método. Es el que vamos a aplicar acá. ¿Es único? No, deben haber más métodos. Pero es el que vamos a trabajar es por factor integrante. ¿Sí? Y a modo de introducción. Hoy simplemente voy a deducir las fórmulas. La otra clase ya hacemos ejemplo. Entonces, por factor integrante. Entonces, a modo de introducción voy a colocar un ejemplo. La ecuación diferencial. Me busco por aquí una que me sirva. XY de X más 2X al cuadrado más 3Y al cuadrado menos 20 de Y igual a 0 no es exacta. ¿Sí? Pero va a ser transformable exacta. Entonces vamos a verificar que efectivamente no es exacta. Aquí ya está el m, aquí ya está el n. Derivada de m con respecto a y es x. Y la derivada de n con respecto a x es 4x. Dieron diferentes. ¿Sí? Listo. No es exacta. Pero si usted toma la ecuación y la multiplica por y al cubo, se vuelve exacta. Y ahorita vamos a ver por qué el y al cubo. ¿Sí? Obtenemos una ecuación exacta. ¿Sí? Pues obviamente no es la misma, ¿no? La primera la voy a llamar ecuación 1. Y aquí al resultado de multiplicarla por y al cubo, la voy a llamar ecuación 2. Entonces, multiplicando por y al cubo nos quedaría x y a la 4 más 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la 5 menos 20 y al cubo. Me faltó el de x, de y 0 por y al cubo, que es 0. ¿Sí? La ecuación no es la misma, pero la solución sí. O sea, la solución de 2 es la misma solución para 1. ¿Sí? Y eso es fácil de ver. ¿Por qué de aquí? Bueno, porque es fácil de ver. Porque cuando usted encuentre la función f y la derive, le va a dar este señor, que es esta misma ecuación, multiplicada por y al cubo. Entonces, ¿usted qué hace con el y al cubo? Pues divida por y al cubo. Y de aquí es fácil pasar acá. Entonces, de f, usted llega a la ecuación y de la ecuación llega a esta. Es decir, esta proviene también de f. Simplemente voy a escribirlo aquí como una nota. Bueno, aquí. La solución de 2 sirve para 1.
Entonces, cuando llegamos a la ecuación 2, estamos diciendo que estamos transformando la ecuación 1 a la ecuación 2. La transformamos a exacta. ¿Sí? Y es fácil de verificar, ¿no? Vamos a hacer la verificación primero. Este es m, este señor es n. La derivada de m con respecto a y es 4x y al cubo. Y la derivada de n con respecto a x solo está en esta parte, que es 4x y al cubo. Entonces, así quedó igual. ¿Sí? Esta sí es exacta. Entonces, la idea es que ese y al cubo, usted lo puede ver como una función, pues ese señor se conoce como el factor integrante. Entonces, vamos a hacer la definición del factor integrante. En forma general, factor integrante usted lo puede ver como una función de dos variables, aunque nosotros vamos a trabajar caso particular, solo con una. Entonces vamos a decir que una función, y la vamos a llamar mu, que puede depender de x, y, es un factor integrante para la ecuación para m de x más n de y igual a 0. ¿Sí? Lo escribo así corticas en las variables. Si mu multiplicado por m más mu multiplicado por n igual a 0 es exacta. Esa sería la definición de factor integrante. ¿Sí? De factor integrante hay mucha teoría y hay muchos factores integrantes. Entonces, si la ecuación cumple con tales condiciones, aquí puede encontrar un factor integrante. Si la ecuación es de tal forma, aquí existe un factor integrante de tal forma. ¿Sí? Nosotros simplemente vamos a trabajar aquí los casos particulares. Los casos particulares a trabajar es cuando el factor integrante depende de solo una variable. De una variable. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar mu que dependa de x o mu que dependa de y. No más. Y entonces vamos a mirar cuándo una ecuación diferencial es transformable a exacta por factor integrante y cómo hallar el factor integrante. Entonces quiero empezar con el caso de mu de x. Y de forma análoga se hace el proceso para y. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial que no es exacta, ¿no? Entonces supongamos que m de x más n de y igual a 0 no es exacta. ¿Sí? Bueno, voy a escribir algo. Si no es exacta es porque la derivada de m con respecto a y nos tiene que dar diferente la derivada de n con respecto a x. Bueno, y vamos a suponer que encontramos el factor integrante. Mu de x es un factor integrante. ¿Sí? O con lo que escribí. Dije un factor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un? No, todo lo contrario. Y Hay pueden más, haber hay más que muchos. ese. Sí. De hecho, si usted encuentra uno, hay muchos métodos para encontrar otros. Que sean múltiplos escalares, tal vez. No, el uno es que hay bastantes factores. Entonces simplemente vamos a ver un método para encontrar uno. Bueno, en realidad vamos a encontrar toda una familia, pero de la familia vamos a escoger uno en particular. Bueno,
Supongamos que existe el factor integrante. Entonces, a multiplicar la ecuación por mu, se nos transformó teóricamente en una ecuación exacta. Bien, yo estoy escribiendo las variables como para que sea más simple la escritura. Y en teoría, esta ecuación ya es exacta. Entonces, aquí tenemos una nueva función m y aquí tenemos una nueva función n. Y en teoría, la derivada de m con respecto a x, a y que diga, es igual a la derivada de n con respecto a x, lo cual implica, derivando m con respecto a y, dado que mu solo depende de x, este sería un escalar, ¿no? Y el y debería estar aquí, en la parte del m. M depende de x y y, ¿no? Entonces nos va a quedar el escalar, que sería mu de x, por la derivada de m. Y eso, en teoría, nos tiene que dar lo mismo si tomamos el n y lo derivamos con respecto a x. X aparece en mu y en teoría aparece en n. Entonces, aquí sí tenemos la derivada de un producto, que sería la derivada del primero. Señor, como solo depende de x, lo podemos escribir con prima. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Bueno, y de esa igualdad es donde vamos a obtener las condiciones y cómo encontrar a mu. En cierta forma, esto se puede ver como una ecuación diferencial. ¿Sí? Podríamos decir que mu de x es nuestra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido a variables separables. Voy a pasar todo lo que tenga mu a un lado y lo voy a separar para poder encontrar el mu. Entonces este señor, por ejemplo, que está aquí sumando, pasaría a restar. Puedo sacar factor común mu de x. Factor my menos nx. Y al otro lado nos va quedando mu prima de x por n. Ese n lo pasamos a dividir. Y este mu que está multiplicando lo pasamos acá a dividir. Y acabamos de separar el mu. Voy a escribirlo de esta forma. Mu de x sobre mu de x prima sobre mu de x nos quedó como n nos quedó como my menos nx sobre n. Listo. Entonces pude separar todo lo que tenía mu. Y aquí es donde nace la condición. Aquí ya está la condición. En teoría, mu depende de x, solo de x. Y si yo derivo con respecto a x, pues solo me da x. Es decir, que este cociente depende exclusivamente de x. Y supuestamente se tiene que cumplir la igualdad. Entonces, la condición es que todo este término dependa exclusivamente de x. Esa sería la condición para que existe el factor integrante en términos de x. Matemáticamente diríamos que esto es algo que depende de x. ¿Sí? En palabritas, condición el cociente depende solo de x. ¿Sí? Esa es la condición para que se tenga un factor integrante que dependa de x. ¿Sí? Y aquí, pues, integramos para encontrar el mu. Integro, ¿sí? Con respecto a x a ambos lados. Entonces, al lado izquierdo nos queda derivada de la función sobre la función. Eso es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Y al otro lado nos quedaría integral de p. ¿Sí? Cuando usted integra, aparece una constante integración, ¿no? Le quiero colocar la constante una vez. Y aquí podemos despejar el mu. Entonces aplicamos exponencial a ambos lados. ¿Sí?
La exponencial de la derecha se puede escribir como un producto exponencial, ¿no? E a la integral de p de x por e a la integral de c, que al fin de cuentas es una constante c. ¿Sí? E con logaritmo se anulan y nos quedaría valor absoluto de mu de x es igual a c por e a la integral de p de x. Y usted puede quitar las barras del valor absoluto y reemplazarlas por más o menos. Y ese más o menos, usted al otro lado lo podría pasar a llamarse menos más. Y ese menos más quedaría multiplicando la c. Y aplicamos la tabla del c. Eso nos daría simplemente c, ¿no? Y entonces ya encontramos el factor integrante, o la fórmula para el factor integrante, que sería c e a la integral de p de x. Entonces aquí ya tenemos una familia uniparamétrica de factores integrantes. ¿Sí? Hay muchas formas de con esa familia encontrar funciones totalmente diferentes, pero no necesitamos tantos. Bueno, y en realidad no necesitamos toda la familia. De esa familia tomemos a alguien en particular. Entonces démosle un valor a C. ¿Sí? Entonces tomemos, para que todo sea más simple, solo necesitamos uno. Van a tomar el 0, ¿no? El 0 no sirve, porque anula la función. Tómese igual a 1. Y nos quedamos con ese miembro de la familia. Entonces nuestro mu de x es simplemente e a la integral de p. Listo. Y ahí está la fórmula del factor integrante. Y arriba teníamos la condición para que exista. Análogamente, podemos hacer el mismo proceso para y. ¿Sí? Si hacemos el mismo proceso pensando que existe el mu de y, entonces aquí la idea es que las nuevas funciones m y n van a ser iguales, ¿sí? Pero aquí ahora este señor depende de y. Entonces aquí tenemos producto en la primera parte y en la otra parte de la del n solo tenemos escalar. Se hace todo igualito. ¿En qué cambia? En lo que cambia aquí el proceso es que abajo no nos queda n, nos queda m. Y aquí estos señores quedan en orden contrario. Y ahí nace la condición. Yo simplemente voy a escribir la condición y la fórmula. Entonces, condición para que exista el factor integrante que dependa de y. Condición, la condición es que la expresión abajo m, aquí m de y menos n de x, depende exclusivamente de y. ¿Sí? Y ya cumpliendo de la condición, tenemos la fórmula del factor. ¿Cuál es la fórmula del factor? Es la misma que teníamos con x, pero ahora con y. Bueno, de todas formas, este cociente cambió, ¿no? Ya no es el mismo. Entonces acá el factor mu de y sería e a la integral de p de y. Y está la fórmula. Entonces, condición y fórmula. Es con x se divide con n. Entonces, con x aquí nos queda n, aquí diagonal, nx y acá my. ¿Sí? Hay ejercicios en donde usted puede encontrar factor integrante. Si hace este proceso, puede ser que le queden términos de y, ¿sí? Y si hace el otro, le quedan términos de x. Entonces, hay ejercicios en donde usted podría encontrar dos factores integrantes, uno para cada variable. ¿Sí? Bueno, y aquí ya aquí rápidamente podríamos terminar el ejemplo con que iniciamos.
Entonces, en el ejemplo se multiplicó por y al cubo. Entonces, vamos a mirar que el y al cubo salió de esta fórmula. Entonces, ejemplo, para xy de x más 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 de y igual a 0. ¿Sí? Ya sabemos que no es exacta, ¿no? Vamos a hacer rápidamente, ¿no? m de y, x, que es diferente a n de x, que fue 4x. ¿Sí? Pero necesitamos las derivadas parciales porque con las derivadas parciales al fin de cuentas sale la fórmula. ¿Sí? En la fórmula toca hacer un cociente. Y abajo se escribe o m o se escribe n, cualquiera de las dos. M y n, al fin de cuentas, en este ejemplo, dependen de las dos variables. Pero la que está como más simple para un cociente, que en cualquier momento de pronto uno podría simplificar, es m. Entonces, yo bueno, yo me iría de una vez por m. Claro que si por aquí no sale, pues usted prueba con n. Y puede ser que tampoco salga, ¿no? Entonces, bueno, no hay factor integrante. Bueno, entonces si aquí colocó el m abajo, pues aquí va a ser m. Y m sería con respecto a y. Iniciando sería n con respecto a x. Y aquí sí estamos buscando a alguien que dependa de y, ¿no? Sí, en la fórmula de arriba, de y. Vamos a ver si lo encontramos. Entonces abajo nos queda xy. Colocamos las derivadas parciales. Entonces nos quedaría nx, 4x, my, x. Y nos daría 3x sobre xy. Y aquí estamos de buenas que se deja simplificar. Como solo depende de y, existe el factor integrante. ¿Sí? Error típico. Usted llega aquí y asume que este es el factor integrante. Y entonces empieza a trabajar y se da cuenta que no le cuadra el ejercicio. Claro, es que este no es el factor integrante, este es solo la condición. Bueno, aunque ese señor hace parte de la fórmula, ¿no? Entonces, ¿quién es el factor integrante? Pues es e a la integral de p. Y la integral de ese señor es 3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Y sabemos que, bueno, aquí todavía no podemos simplificar porque está el 3 aquí en el medio. Toca por propiedad del logaritmo subirlo aquí a exponente. Y también sabemos que en teoría podemos quitar esas barritas. Entonces, esto se puede escribir como e a la logaritmo de y al cubo. Ya eliminando de una vez las barras para que no nos haga estorbo. Ya podemos simplificar. Y de ahí, pues, donde nació el y al cubo. ¿Sí? Podemos terminar el ejercicio una vez. Sale rápido. Entonces, multiplicando por y al cubo, nos quedaría x y a la 4 de x más 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la 5 menos 20y al cubo de y igual a 0. ¿Sí? Es bueno verificar que le quedó exacta, ¿no? O sea que en realidad usted hizo bien el proceso y encontró el factor integrante. ¿Sí? Yo como me tengo fe, no lo voy a verificar. Digo, sí, ese señor es exacto. Entonces, ahora tenemos a m y aquí está n. Empezamos con una integral. ¿Con cuál? La que sea más sencilla, que en este caso sería m, ¿no? Integral de m con respecto a x. Esto nos da 1/2 de x al cuadrado y a la 4. ¿Sí? No tiene parte suelta, así que pero ya tenemos la parte combinada. Y ahora vamos a hacer la integral de n con respecto a y, donde ya hicimos una parte, la parte combinada. ¿Dónde está la parte combinada? Aquí. Aunque esa se podía haber hecho, ¿no? Bueno. Y esta sería la parte suelta. La parte suelta nos quedaría y a la 6 sobre 6, de aquí nos queda 1/2, menos y a la 4 sobre 4, como había un 20, nos queda un 5. ¿Listo? Entonces, solución, parte combinada
más la suma de las partes sueltas, que en este caso solo dependen de y. Y lo igualamos así. Listo. Esa es solución para la ecuación multiplicada por y al cubo y sin multiplicar por y al cubo, ¿no? Si usted va a verificar, pues obviamente al derivar va a llegar aquí. Y de aquí usted puede simplificar y al cubo y llega acá. Entonces, de la función llegó a la ecuación. Es solución. Tengo que dio por y al cubo. Entonces, es solución siempre y cuando y sea diferente de 0. Y podría entonces analizar el caso. Oiga, y igual a 0 será solución. Oiga, sí, pregunta al millón. Y igual a 0 es solución. Muestra y miramos acá. M se anula. Y en la otra parte necesitamos el de y de x, que también es 0. Y igual a 0 es solución. Esa es una solución de más. A escribir por acá. Y esta solución si no está en esa familia. No hay un valor de c que haga que y valga 0. Bueno, ya estaría la solución. Ese es el factor integrante. Oiga, alcanzamos a verlo. La otra clase hacemos de pronto otro ejemplo. Y vamos a ver otras que son transformables por factor integrante, que son las ecuaciones diferenciales lineales. Y esas son transformables exactas por factor integrante. Bueno, y con eso finalizamos.